Bueno, hola a todos, hoy les voy a enseñar a cómo se ajusta un brazalete metálico y bueno, eso, empecemos. Bueno, primero que nada hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, tenemos esta herramienta que es una herramienta súper barata de plástico, endeble, pero que hace su función bien. Y si no tenemos esta herramienta también lo podemos hacer de forma casera usando, por ejemplo, algo que tenga esta forma que podría ser reemplazado por quizá una aguja, aunque una aguja se podría doblar al hacer esto. Y algo que usaba yo antes también era este pin que se usa para los celulares, para sacar la SIM. Y bueno, ¿para qué necesitamos esto? Lo necesitamos para sacar las uniones que tiene el brazalete aquí. Y como pueden ver, tiene unas flechas. Todos los brazaletes, o la gran mayoría de los que son sólidos, y esas flechas nos van a indicar hacia dónde tenemos que sacar la unión, el palito que está haciendo la unión con nuestros eslabones. Entonces, si tenemos la herramienta adecuada, es súper fácil hacerlo. Lo primero, lo más recomendable es separar el brazalete. Esto fácilmente se puede hacer con una aguja, separando aquí cualquiera de estos para sacar el spring bar. Entonces presionamos, esto es un resorte que hay ahí dentro, presionamos el resorte y lo sacamos, ponemos el dedo para que no salte y lo sacamos. Y este lo guardamos, que no se pierda. Y tenemos el brazalete abierto. Y ahora simplemente buscamos las flechas. Con la herramienta sería súper fácil, simplemente ponemos el brazalete aquí y hacia donde está la flecha es hacia donde va a salir esta unión. Entonces atornillamos, le chuntamos ahí y atornillamos para que haga presión y salió fácilmente. Hay unos que cuestan más, unos que cuestan menos. Hay que hacerlo con cuidado a veces porque quizás esta herramienta, siendo tan frágil, es muy probable que se rompa. Y ahí está, simplemente lo sacamos y salió. Eso. Ahora, si no tenemos la herramienta, igual es un poco más complicado, pero si es que tienen esto, igual es muy probable que lo tengan. La mayoría de los celulares actuales vienen con uno de estos para sacar la SIM. Y si no, pueden usar una aguja que sea medianamente un poco gorda igual, porque me imagino que yo creo que se podría romper. Pueden usar una aguja y cortar la punta. Y voy a hacerlo con porque la aguja que tengo igual es muy delgada. Hacemos lo mismo, con mucho cuidado, que no se doble. Porque algunas veces lo hice con uno de estos y cuando estaba muy duro la unión aquí se doblaba. Entonces hay que tener cuidado. Lo pueden hacer apoyándose en la mesa. Y salió. Tampoco es tan complicado. Igual no los tenía tan duras las uniones que tenía, así que igual no fue tan difícil. Y así sería con con la gran mayoría de los brazaletes. Ahí está apuntando a la flecha. Y aquí hay otro también que tiene flechas. Y bueno, luego tenemos otro tipo de brazaletes que ya son más complicados, que vendrían siendo los brazaletes más baratos, más económicos, que son los de los Casio mayormente. Tienen los eslabones, pero no son sólidos como podrían ser cualquier stock de acá. Son láminas dobladas, entonces no pueden tener como esto. Y son algo más complejo, incluso el de me costó demasiado hacerlo. Demasiado ajustarlo. Así que a ver. Abrimos el brazalete
con cualquier herramienta que tenga, que sea delgada. Guardamos el spring bar. Y ahora, aquí también tenemos flechas, pero este es distinto. Ya, entonces este es distinto. Tenemos que con uno de estos destornilladores que sean delgados, o la misma herramienta que usamos para abrir eso, pero que sea dura, porque aquí sí que se usa harta más fuerza. Hay que... Entonces, donde está la flecha, no sé si se alcanza a ver. Ahí hay una flecha, entonces ahí mismo hay que empujar hacia allá. ¿Cómo? Tenemos que empujar hacia abajo y hacia allá, hacia donde está la flecha. Entonces, apretamos y tiramos. Ahí, salió más fácil de lo que recordaba. Igualmente en este yo me acuerdo que había unos que salían fácil y unos difíciles, así que tienen que tener cuidado igualmente de no romper la herramienta. Y este ya está listo, entonces con un alicate se puede tirar y sale esta especie de unión rara. Y ahí simplemente se sacan. Y para este tenemos que sacar dos, así que igual no puedo sacar dos, pero ya saben cómo se hace. Sacan este, y aquí no puedo sacar este porque ya era el límite que tenía. Sacan uno, sacan el otro y ya tienen listos los dos. Luego tienen que unirlo solamente, o sea, sacar el del medio y unirlo nuevamente. Y este se mete fácil, igual creo. Se mete hacia donde mismo por donde se sacó. Y listo. Ahora, para meter este igual es más difícil. Buscamos nuestra unión. Tenemos que poner... Tiene dos lados esta... Tiene este, donde hay como una línea. Y el otro que está sin nada. Entonces, aquí hay como algo que hace presión. Bueno, esa tiene que ir al final. O sea que primero tenemos que poner la parte que no tiene nada. Hay una que está sin nada y otra que tiene como una cabeza con un tajo. Entonces se pone la parte que no tiene nada en contrario a la flecha. Y nos quedaría por fuera la parte que tiene un tajo ahí. Va hacia adentro, ahí. Y listo. Y ahora esto no lo podemos apretar con el dedo, si no nos vamos a pinchar feo. Entonces, ¿qué se usa aquí? Se puede hacer con presión hacia la mesa. O lo que tengo yo es uno de estos martillos que venían con un kit que compré. Entonces, ponemos solamente el brazalete en la mesa, no se alcanza a ver. Pero tiene que estar la mesa aquí y el reloj en el aire. Porque si lo ponemos así, el brazalete se podría romper. Al hacer este movimiento, entonces tiene que estar esta parte solamente en la mesa y el reloj flotando, o hacer algo como así, sí, así mismo, y con la parte de goma obviamente le pegamos con cuidado y listo. Esto se podría hacer fácilmente igual si la herramienta empujando contra la mesa o aquí mismo empujando y eso. Luego tenemos estos tipos de brazalete que no necesitan ajuste, simplemente se abren por donde tiene la flecha y este ya ni siquiera necesita explicación. Se abre aquí con algo hacia donde tiene la flecha, hacia arriba, y listo. Esto se mueve y se ajusta hacia donde se necesita y se cierra y sirve. Y se cierra. Bueno, supongo que ya la mayoría sabrá cómo se hace. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya servido este video. Denle like si les gustó, compártanlo para que más gente conozca el canal. Y suscríbanse para que no se pierdan videos. Chao, chao.